No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la igualdad! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva la esperanza en el porvenir! Bueno, don Luis Correa, gracias señores por estar con nosotros una vez más en este café con sabor amargo de cada marca de Luis. ¡Viva! ¡Viva! Que se frenen las marchas. ¡Viva! ¡Viva la corrupción! ¡Viva! ¡Viva Bartlett! ¡Viva! O sea, híjoles, Luis, gracias antes que nada por estar un martes más, Luis. Bueno, muy buenos días a todos, buenos días a la producción, muchas gracias por estar con nosotros. Pues sí, el pasado 15 de septiembre fue el programa en la mañana y en la noche, pues el presidente nos recitaba todo este decálogo de buenos deseos, bueno, que más que decálogo fue un dodecálogo, o sea, 20 pronunciamientos, algunos de recuerdo de los héroes de la patria o los designados héroes de la patria, de la independencia específicamente, y una serie de loas, alabanzas o de buenos deseos, diría yo. Me parece que el grito, partiendo de esta semana que hemos estado ausentes y hoy nos volvemos a encontrar en este medio, partiendo del grito que fue el mismo día del programa anterior, yo haría un símil con algo de lo que he dicho antes. O sea, siempre me gusta Luis, hacer... Sí. Disculpa, antes de empieces, pero sí me queda duda, porque realmente, discúlpame, pero cuando dice el presidente, viva el heroico pueblo de México, es porque está aguantando el pueblo de México todas las endejadas que están haciendo. Sí, pero digo, a ver, cada uno de estos está interesante. Estoy de acuerdo contigo, pues déjame ubicarlo en alguna reflexión que yo he hecho antes. El presidente siempre nos trata de vender algo empezando con una frase en la que todos necesariamente tenemos que estar de acuerdo. ¿Hay alguien que no quiera la fraternidad universal? ¿Hay alguien que no quiera al heroico pueblo mexicano? ¿Hay alguien que no quiera el amor al prójimo? ¿Hay alguien que...? Y entonces otra vez la misma dinámica del presidente de hacer frases o inicia la historia dando una frase o una expresión en la que el grueso del pueblo mexicano necesariamente tendremos que coincidir, pero nos deja incompleto o nos deja oculto el resto de la historia. Entonces, de alguna manera, incluso a ese grito se le podría llamar, parafraseando una obra literaria universal, el amor en los tiempos de AMLO, ¿no? O sea, nadie niega que se quiera el amor al prójimo, hombre, creemos en eso, nada más que realmente lo ejerce, realmente esas expresiones que él utilizó como válidas para todos los mexicanos se producen en la realidad. Él alienta que se consoliden, que se hagan materia viviente en nuestro país,
o resulta que él trabaja en sentido contrario, ¿no? Entonces, a ver, respeto a la libertad, respeto a la fraternidad, a nuestra soberanía. ¿Cuál soberanía? ¿La que vendía en campaña o la que no defiende hoy sometiéndose a los intereses de Estados Unidos? A ver, ¿cuál? ¿Cuál soberanía? Porque tantas veces usó en su discurso opositor que había que defender la soberanía y tener una posición que fuera respetada internacionalmente. A ver, hoy somos más respetados internacionalmente. Hoy tiene menos injerencia el presidente de Estados Unidos en lo que se hace en México, en materia migratoria, por ejemplo, en materia de combate al narcotráfico. ¿O ¿En qué? ¿En qué somos más soberanos hoy? Ya que el señor presidente dice como una de las cosas a ser relevante en su grito de independencia, la soberanía nacional. Siempre fue discurso, hoy que tiene la responsabilidad de consolidarla, hoy que tiene la responsabilidad de dirigir los esfuerzos por defenderla, resulta que hace lo contrario, ¿no? A ver, ¿cómo decía la falta de soberanía cuando venía un candidato presidencial o cuando vino en el pasado periodo presidencial de Estados Unidos un candidato a México y ahora resulta que él va a hacerle el trabajo electoral al candidato presidencial en vías de reelección en Estados Unidos como es Trump? A ver, ¿amor a quién? ¿Amor al prójimo, el que sea? ¿El que me grita lo que no quiero oír? Porque amor al que me quiere es fácil. Se dice que el amor al prójimo es precisamente ir más allá de apreciar, estimar, cobijar, apapachar al que te quiere, sino al que te duele que exista, al que te dice lo que no quieres oír, al que se enfrenta a lo que tú piensas o a lo que tú decides. A ver, amor al prójimo es al que lo necesita, al que le debes expresar afecto. ¿Y qué pasa en ese amor en tiempos de AMLO, presidente? ¿Amor al prójimo o a solo el que está con él? Al que no le dice nada, al que no se opone, ¿no? ¿Por qué? Porque diario él expresa abiertamente su rechazo, no su amor, su rechazo, incluso embiste y anima a embestir a todo aquel que no se le somete, a todo aquel que no acepta como la única verdad las palabras del presidente. Entonces, a ver, perdón, independientemente de que la plaza estaba vacía, el grito en sí estuvo vacío de contenido, porque si bien las palabras dicen mucho, las realidades dicen en contra más de lo que las palabras significan. Entonces, pues grave, esta semana de veras que ha habido de todo, esta semana que analizaríamos de alguna manera, pues empieza mal, y hay una expresión de los jugadores de dominó que dice que mal empieza la semana al que ahorcan el lunes. Pues el primer día después de nuestro programa empezó con un grito, vacío el zócalo de gente, vacío el grito presidencial de contenido, de compromiso presidencial, hacer realidad las palabras que él mismo expresó en ese famoso grito de independencia. Es por eso, Luis, cuando tú ves esas, y te analizar cada uno, cuando dices, híjoles, viva el heroico pueblo de México, viva la grandeza cultural de México. Oye, espérate, el área cultural lo has abandonado, le quitaste presupuestos. Al heroico del pueblo de México, pues estar aguantándote todos tus, o sea, de verdad no tengo ganas de decir la palabra que dije, cuando tienes a un, ¿cómo se llama? A un aeropuerto abandonado, aguantándote, que no se va a hacer, que tienes broncas, cuando Dos Bocas está inundado, cuando dices, viva el amor al prójimo. Oye, el amor al prójimo es impedir que haya marchas, porque esas marchas, y, oye, como que no me das chance. Bueno, si tú dices, analicemos cada uno de ellos, viva la libertad, ¿cuál? Así es. ¿Cuál? Porque, mira, por ejemplo, hablemos de la marcha, que ya la mencionaste, la marcha de Frena. Mira, en otros programas, y no voy a hacer una posición diferente a la que asumí ese día, yo decía que yo no coincidía, me preguntaban que si yo había participado en las caravanas de Frena, exigiendo la dimisión del presidente. Y yo dije
que no coincidía con la exigencia que Frena tenía, que es que se saliera del presidente. Yo le exigiría al presidente empezar a hacerlo, decía yo. No sé si te acuerdas de ese programa, donde dije eso, ¿no? Que yo no coincidía con la solicitud que Frena hacía. Más que nada, yo quisiera que el presidente fuera presidente de los mexicanos, no solo de sus apetitos personales o de quienes están con él, sino de todos los mexicanos, porque el presidente, cuando ya es electo, emana de un partido, sí, postulado por un partido, sí, pero cuando es electo, ya lo es para todos. Digo, el presidente de la República, el gobernador, el presidente municipal, todas las autoridades electas dejan de representar los intereses de su facción o de su partido y deben atender la necesidad, el deseo de todos a los que gobiernan. Entonces yo decía que no coincidía y sigo no coincidiendo con esa solicitud, independientemente que la misma Constitución diga que el pueblo en cualquier momento puede sustituir a su autoridad. En teoría, en cualquier momento pudiera dimitir, exigírsele la dimisión al presidente, que se retire del cargo. En cualquier momento la Constitución contempla que esto pudiera darse, pero yo no soy proclive a eso, porque ya con los vacíos que tenemos pudiera generar peores controversias. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo es en la libertad que el presidente grita el 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre, la libertad que tienen los individuos en México, o debieran tener los individuos en México, para manifestar lo que creen. Y la obligación de la autoridad, no solo de respetarlo, sino de dar condiciones para que esa expresión sea posible. A ver, entonces la obligación del presidente no es rechazar esa manifestación, sino cobijar, defender, propiciar, alentar la manifestación libre de las ideas y la seguridad de quienes incurren en ello. Entonces, aquí, por eso yo decía, parafraseando la obra literaria, el amor en tiempos de AMLO, la libertad en tiempos de AMLO. La libertad sí la respetan a gente que destroza edificios, que pintarrajea, etcétera, etcétera, pero no a la que se manifiesta pacíficamente en contra de él. Entonces, ¿qué es lo que determina el que se respete una manifestación libre o no se respete una manifestación libre? Sea marcha, sea escrito, sea opinión. ¿En qué sentido es? ¿Es en contra de él? No se acepta. ¿Es a favor de él o en contra de otros adversarios? Vale, ¿no? Entonces, resulta que las palabras que para todos tienen un significado casi universal, un sentido por sí mismas, un sentido objetivo, un significado objetivo aceptado por todos, para él, el hombre de los otros datos, tiene otros significados. La libertad no es libertad, es concesión graciosa de la autoridad a quienes él quiere. Y en función de quienes quiere él, en función de si son a favor de él, son cómplices de él, son subordinados a él o sumisos a su poder, a su temor que trata de infundir. Entonces, cada palabra gritada adquiere un significado. Hace rato hablaba de lo de soberanía, ¿no? A ver, ¿qué soberanía? Ahora, ¿qué libertad? Antes hablé de qué amor al prójimo, qué prójimo es el que se ama, ¿no? Entonces vemos una constante en el tiempo de AMLO, en el tiempo de la presidencia de AMLO, que dista mucho de ser lo luchado o lo creído durante tantos años, ¿no? Entonces, resulta que quienes antes estuvieron coincidiendo en luchas contra el gobierno, porque esa cantaleta, ¿dónde estabas cuando otros gobernaban? Pues creo que no es aplicable, por ejemplo, a Sicilia, ¿no? Al poeta Sicilia, que durante todas las administraciones anteriores, sean panistas, sean priistas, estuvo reclamando una acción de las autoridades en contra de la desaparición forzosa de ciudadanos, ¿no? Por el dolor personal que él vivió, ¿no? Entonces, resulta que
llega el que va a reivindicar esos derechos, esas exigencias al gobierno, y hace exactamente lo contrario. Y entonces resulta que el poeta, pues ya dice, oiga, usted lo que está haciendo es sembrar odio. A ver, Sicilia diciéndole claramente en esta quinta carta al presidente, usted siembra odio cuando un presidente grita el 15 de septiembre, viva el amor al prójimo. ¿No les parece una discrepancia de la expectativa con la realidad demasiado grande? O sea, resulta que hasta quienes no tenían grandes expectativas por Andrés Manuel pensaron que era imposible que llegáramos a un México dirigido, auspiciado, comandado y liderado por alguien que lo que hace es alentar el odio entre mexicanos. Pues resulta que llegamos. Resulta que el poeta hoy tiene que escribir públicamente, usted alienta el odio frente a un presidente que grita, viva el amor al prójimo por primera vez en la historia de México. Entonces, Pero, Luis, realmente resulta paradójico. Sí, está casi algo interesante, Luis. 18 años supuestamente de una lucha para llegar a conquistar, para hacer, ahora sí, la esperanza y no ahora la desesperanza y la cuarta deformación. Llegas y la riegas y, como se dice vulgarmente, la sigues cajeteando. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta, Luis? ¿Cómo es posible que todos los mensajes ciudadanos no lograran entenderlo? ¿Y por qué lo subestimas de que no se da cuenta? ¿Y Pues, por, oye, por qué no eres capaz de creer que eso es lo que él quiere? A ver, yo lo he dicho tal vez en otras palabras y no he sido suficientemente claro. Esto es lo que él quiere, esto es lo que le es útil a él para mantener el poder, alentar el odio de unos contra otros. Él conoce de la efectividad del mensaje negativo. A ver, yo creo en lo positivo, pero creo también, estoy convencido de la efectividad del mensaje negativo. Yo lo he dicho muchísimas veces cuando he analizado procesos electorales, que es muy útil y muy fuerte un mensaje de rechazo a algo. Incluso teóricamente, bueno, Carlos Castillo específicamente, enseñaba que las mayorías de rechazo son más fácilmente construibles y más animosas que las mayorías de adhesión. La mayoría de adhesión es más difícil construir. Bueno, eso que se oye así teórico, ya filosofadas de Castillo Peraza, se ve en la realidad cuando Vicente Fox llama al rechazo al PRI. ¿Cuál fue el grito de guerra nacional para sacar al PRI de los Pinos? Saquemos al PRI de los Pinos. Fox no tuvo que vender ningún buen proyecto de nación. Lo que vendió fue un proyecto de rechazo. Y así se logró. ¿Cómo no llega de alguna manera al poder Andrés Manuel López Obrador? Pues con un mensaje negativo. Es un riesgo para México. Independientemente que lo fuera o no lo fuera, independientemente que en el 2000 era necesario o no necesario sacar al PRI. No estoy hablando de validez, estoy hablando de la fuerza y la efectividad del mensaje negativo. Cuando tú logras que una masa social odie o rechace algo, tienes una fuerza que te puede hacer competitivo y te puede hacer ganar elecciones. Así de sencillo. Entonces, él sigue alentando ese ánimo de los mexicanos de rechazar a alguien o a algunos o a un lote de mexicanos o a ese pasado como él lo pinta, pero es totalmente discrecional en ese rechazo. Entonces tú ves a los seguidores de AMLO no aplaudiéndole el impulso a Dos Bocas que se le inunda y toda la argumentación que usó para cancelar el aeropuerto de Texcoco se repite en Dos Bocas, no aplaudiéndole que haya cancelado el Naim y el costo que nos está sucediendo, no los ves aplaudiendo los 73,000 y pico de muertos que ya hay por la pandemia, no los ves aplaudiéndole que diga como anillo al dedo la llegada de la pandemia, no los ves aplaudiéndole esas acciones o derivados de sus decisiones de gobierno que son nefastas e indefendibles. Los ves bien educados por Andrés Manuel, criticando y rechazando a
los fifís, a los conservadores, a esos chayoteros, a los que opinan mal porque perdieron el hueso, a esos 650 intelectuales. Fíjense, hay 3 que ya dijeron que no firmaron de 650. Entonces, a ver, resulta que los seguidores de AMLO lo son no en el buen ejercicio de la función pública, lo son en el hostigamiento, en el acoso, en el rechazo a otros ciudadanos que están luchando porque en México pasen cosas distintas. Entonces resulta que se sigue alimentando ese discurso de antagonismo, de odio, porque le es útil. A ver, mientras haya confrontación y un lote de mexicanos que crean que el bueno de la película es él seguirá en una posición de fuerza y de competitividad electoral, y necesita ser competitivo electoralmente para mantenerse en el poder, porque él piensa, como el viejo PRI, que el poder solo sirve para mantenerse en el poder. O sea, el buen ejercicio del poder es para yo seguir acá. Si no, no sé usar el poder. Pues lo mismo, esa escuela de la infancia de Andrés Manuel es la que ejerce hoy como presidente. No la ejerce para hacer el bien a México, eso no importa. Incluso hasta se mete en relajos históricos, cuando con lo que avivó de problema en Chihuahua con la presa, él incluso justifica la intervención de gente de oposición a su gobierno y lo liga con la elección de 1986, y allá la historia le juega una mala pasada para quienes recuerdan la historia, porque ten en cuenta que 1986 pues fue hace 34 años, ¿no? Y mucha gente de los que están hoy en la vida pública o incluso en los comentarios o en las discusiones familiares, pues no conocen qué fue lo que pasó allá. El PRI se impuso a una candidatura fuerte de Francisco Barrio, le hicieron un fraude, y los opositores incluso del régimen que no estaban en el PAN apelaron a que el gobierno le hiciera fraude electoral al PAN e impusiera al candidato Fernando Baeza como gobernador, porque era de interés de la patria evitar que cayera una gubernatura en la frontera con Estados Unidos en manos del partido opositor Acción Nacional. Entonces resulta que hasta justificaban en interés de la patria la antidemocracia. Mira qué simpático. Y resulta que el personaje que instrumentó esas cosas, pues lo acompaña en su gabinete, Manuel Bartlett. Entonces, resulta que, por un lado, quiere señalar con dedo flamígero a los chihuahuenses por antagónicos al interés nacional, y por otro lado, él desnuda o recuerda claramente que los que estuvieron en contra del pueblo y el interés nacional y la democracia son precisamente los suyos. Entonces, a ver, pero Luis, Luis, pero ese es el juego de él. Y por desgracia los políticos caen y caen y caen. Él está en su juego. Él puede decir cualquier pentotada y realmente y cae. No, y lo más importante, lo dejas a un lado por los chistes o hasta, como tú dices, no son errores. Hay una estrategia por parte de él. Es muy inteligente. Claro, claro. Mira, y no solo puede hacerlo, también lo necesita hacer. A ver, ¿por qué necesita hacer lo de la rifa? ¿Por qué necesita hacer lo del juicio a los expresidentes? ¿Por qué necesita estar en una dinámica constante de antagonismo, de distracción, de pleito, de gritos y sombrerazos? ¿Por qué? Porque la parte del ejercicio gubernamental dista mucho de ser calificada o calificatoria o calificable de adecuada, ¿no? Así es sencillo. ¿Por qué tiene que hablar de esto? Por los muertos de la pandemia, por el desastre económico de su gobierno desde antes de la pandemia y agudizado por la pandemia, por la inseguridad que sigue prevaleciendo en México, por la corrupción que hay en él o alrededor de él desde mucho antes de llegar a la presidencia. A ver, ¿cómo nos presumió en cuántas mañaneras el nuevo aliado que iba a tener la 4T como Emilio Lozoya?
¿Cómo nos lo presumió? Ahora sí van a ver, y entonces todos los que lo apoyan dijeron, ya ven, este sí está actuando contra la corrupción, ¿no? Y entonces resulta que le exhiben, se presume que con quienes hizo pacto de impunidad para poder llegar a la presidencia, cuando vieron que él empezó a atacar, le dijeron, este no es el acuerdo que hicimos, ¡pum! Ahí te van tus videos, ¿no? Y exhiben a su hermano. Y entonces el asunto de Lozoya se acabó. Entonces ahora, ¿qué hace él con todo su público al que le había hecho apostar que su gran batalla contra la corrupción ya tenía un aliado de excepción como era el Emilio Lozoya, que iba a dar los elementos para poner a todos tras las rejas? Cuando sacan el video de Pío, de su hermano, se acabó ese teatro y hay que montar otra obra en escena. Hay que montar otra obra, porque si no, los adeptos de él van a decir, ching, ya nos fregaron, nos agarraron con los dedos en el cajón. Somos igual o más corruptos que los que estamos queriendo denunciar. Entonces se acabó el discurso del combate a la corrupción. Entonces hay que cambiarlo. Y entonces por eso, la rifa por eso, el juicio a expresidentes por eso, el pleito en Chihuahua por eso, el vamos a hostigar a Reforma, a Krause, a Héctor Aguilar Camín. Oigan, vamos a suponer que son ciertas que Aguilar Camín o que otras gentes hablan lo que dicen porque tienen intereses. Yo siempre he dicho, miren, a mí que me digan que yo hablo contra cierta persona porque me cae mal, hombre, lleven la marchanta, yo se lo firmo, vamos a suponer que así sea, se lo doy por bueno. ¿Tengo razón o no tengo razón en lo que estoy diciendo? Ese es el punto, porque finalmente eso es lo que hay que debatir, no mi carácter moral, ¿no? Porque si vamos a revisar los antecedentes morales de cada quien que abre la boca, pues hombre, yo también le pediría a todos los que critican, a los que criticamos a Andrés Manuel, qué estaban haciendo cuando ellos eran beneficiarios, ¿no? Y, por ejemplo, a Paco Ignacio Taibo, que ese es el folclore que se hace público por parte de la 4T para que dejemos de pensar en la corrupción que rodea a Andrés Manuel. Paco Taibo diciendo que si no les gusta que se vayan. Me extraña, ¿no? Esa expresión no pasa ni una lógica infantil. ¿A qué me refiero? Si él dice que el que no le gusta este país o cómo está gobernado este país debiera irse, ¿por qué no se fue cuando Peña gobernaba? ¿Le gustaba? ¿Por qué no se fue cuando gobernaba Calderón? ¿Le gustaba? Entonces resulta que los que dicen a todo el pulmón, los que no les guste que se callen o que se vayan, antes les gustaba lo que pasaba o resulta que podían decir lo que pensaban también. Tan pudieron decirlo que constituyeron una fuerza política que derrotó a ese México gobernado por quienes no querían que siguiera gobernando. Y llega Andrés Manuel. Entonces, la lógica más elemental no la pasan esas expresiones. Entonces resulta que estamos viviendo, de alguna manera, todo un régimen de los otros datos. La libertad no significa lo mismo, el amor al prójimo no significa lo mismo, la fraternidad no significa lo mismo, la responsabilidad gubernamental no significa lo mismo, y 73,000 muertos significa que nos va muy bien con la pandemia, ¿no? Entonces, a ver, esa es la realidad en un país gobernado por Andrés Manuel, que lejos de atender su responsabilidad gubernamental, sigue atendiendo a sus intereses políticos, de seguir azuzando el avispero, seguir creando conflicto y antagonismo para tener materia prima de fortaleza político-electoral en próximos procesos y seguir la máxima priista aprendida en su infancia, que el poder es para mantener el poder. Luis Correa, gracias. Hasta la próxima. México en tiempos de hambre. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.